Well, Job is a very rich book. Bueno, Job es un libro muy rico. So many truths are contained in there, Hay muchas verdades contenidas aquí. and there's no way that we could exhaust the book within a few days. Y de ninguna manera podríamos terminar todo el libro con solo unas cuantas noches de clase. But in this study, we are trying to bring out some of the most important truths, Pero durante esta clase vamos a tratar de realzar algunas verdades, las más importantes. and when time permits, and you can go back and read through the book and your textbook, you'll find other truths, other hidden gems in there. Y cuando el tiempo se los permita, cuando ustedes vuelvan a leer el libro de Job y lean también su libro de texto, el Señor les dará otras gemas que están ahí escondidas. Well, I want to start off in the book of Micah. Me gustaría comenzar en el libro de Miqueas. And let's look at Micah chapter 7. Veamos en el capítulo 7. And I want to start off with this truth, that God has an appointed end to trials. Y quiero comenzar con esta verdad, que Dios tiene un fin establecido para las tribulaciones. They are not designed to go on forever. No están diseñadas para durar por siempre. When God has finished the work in a person's life, the trial will end. Cuando Dios termina el trabajo en la vida de una persona, entonces la tribulación termina. And I want to start off in Micah chapter 7 and verse 9. Let's read that. Y quisiera que veamos en Miqueas 7, verso 9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. And we see that there is a time that is set for trials. Vemos entonces de que hay un tiempo establecido para las pruebas. And although we have already learned that Job wasn't suffering because of sin, Aun cuando ya aprendimos que Job no estaba sufriendo debido a pecados, sometimes there are God-appointed captivities that do deal with sin in our lives. en ocasiones el Señor sí envía aflicciones a causa de pecados en nuestra vida. And this verse in Micah says, I will take my punishment. I will bear God's anger. Y este verso en Miqueas básicamente dice: yo aceptaré el castigo de Jehová, aceptaré su ira, Because I acknowledge that I have sinned. porque reconozco de que he pecado. But I know that God is going to plead my cause eventually. Pero sé que el Señor va a atender mi causa eventualmente. And He's going to bring me into the light. I'm going to behold Him in a new way. Y Él me sacará a luz, lo podré ver a Él de una manera nueva. And that verse has given me encouragement over the years. Y este verso me ha dado a mí mucho ánimo a través de los años. That even when God is dealing with us for sin, Que aun cuando Dios está lidiando con nosotros por causa del pecado, if we will submit to His dealing and His working in our life, si nos sometemos a su trabajo en nuestra vida, when He pleads our case, we're going to come out with a close relationship to Him. cuando Él juzgue nuestra causa, entonces obtendremos una mejor relación con Él. So He's going to bring us out into His light. Y Él nos sacará a su luz. So if you're going through something because you have sinned, Así que si tú estás pasando por algo debido a que has pecado, if you will acknowledge what you've done, si reconoces lo que has hecho and you will take God's chastisement, His chastening, y aceptas el castigo de Dios, He's going to bring you into a new relationship with Him. entonces Él te traerá a una nueva relación con Él. And even if you were like Job, who is not being chastened for sin, Y aun si eres como Job, que está siendo castigado, pero no por pecado, God is still going to bring you out with a double portion and with blessing.
aún así el Señor también te traerá a luz con una doble porción y una doble bendición. And a fresh vision of who God is. Y una nueva visión de quién es Dios. So either way, you win. Así que cualquiera de las dos maneras, siempre ganas. If we will go through that trial, we come out victorious. Si atravesamos la prueba, saldremos victoriosos. And when God puts someone into a trial, there's an appointed time that God knows of. He knows when it's going to end. Y cuando Dios designa una prueba para una persona, Él también designa el tiempo para que ésta termine. And we're not going to get out before that time. Y no vamos a salirnos antes de ese tiempo señalado. When Israel had sinned against God, Cuando Israel había pecado en contra de Dios, God said they're going into captivity for 70 years. Dios les dijo que irían en cautiverio durante 70 años. And that was the sentence that was given on the land. Y esa fue la sentencia que se impuso sobre la tierra. So at year 40 or year 50, it wouldn't have been any good to try to get out. Así que tratar de salirse en el año 40 o en el año 50 no hubiera servido de nada. But at year 70, the saints went to prayer and God released them. Pero en el año 70 los santos empezaron a orar y fueron liberados. Or consider when God told Abraham that his seed would go into Egypt. Consideremos también cuando Dios le dijo a Abraham que su simiente sería llevada a Egipto. And in that instance, they were going to be there for 400 years. Y que estarían ahí durante 400 años. God was going to do something special in the land of Israel and bring Egypt into judgment. Dios iba a hacer algo especial con el pueblo de Israel e iba a traer un juicio sobre Egipto. And before they had even gone into Egypt, God knew when the end was going to take place. Y aún antes, mucho antes de que ellos siquiera llegaran a Egipto, Dios ya había determinado un fin para esa prueba. So our times are in His hands. Así que nuestros tiempos están en sus manos. And though there may not seem that there's a reason for what we're going through, Aun cuando no parece ver una razón, una causa para que estemos atravesando lo que estamos pasando. in spite of what we see, we need to trust God that He knows what He's doing. A pesar de lo que vemos, debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. And so that brings us back to our study in Job. Así que esto nos trae de regreso a nuestro estudio en el libro de Job. And we're going to resume in chapter 15. Vamos a reiniciar en el capítulo 15 And there is Job continuing to suffer. y tenemos a Job que continúa sufriendo. He doesn't know that there's going to be an end to the trial. No sabe que hay un fin para la prueba. As far as he's concerned, this is going to be his lot forever. Lo único que él sabe es que esta será su heredad para siempre, That he's going to die in this state. que él va a morir en este estado. And here are his friends who are coming, and they're not making anything better. They're making it worse. Y tenemos aquí a sus amigos que en lugar de ayudarlo están empeorando todas las cosas. So we pick up with chapter 15, and Eliphaz is now beginning to speak. Así que en el capítulo 15 Elifaz empieza a hablar And he is insulted because his wisdom isn't being taken by Job. Él se siente insultado porque su sabiduría no es tomada en serio por Job. And he's saying, Job, do you think that you're smarter than we are, his friends? Y le dice, Job, ¿acaso crees que tú eres más sabio que nosotros? In verses 8 and 9 of chapter 15, he said, what do you know that we don't know? En los versos 8 y 9 le dice, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? Eliphaz, his pride was injured, it was hurt. El orgullo de Elifaz estaba lastimado. Where does argument come from? It's rooted in pride. ¿Y de dónde es que vienen las discusiones? Están enraizadas en el orgullo. In Proverbs 13:10, it says, only by pride comes
contention or argument. En Proverbios capítulo 13 y verso 10 dice que es solo a causa del orgullo que viene la contención. Eliphaz had an elevated opinion of himself, Elifaz tenía una opinión muy elevada acerca de sí mismo. and he wasn't happy that Job wasn't taking his advice and didn't see his wisdom. Y a él no le gustó que Job no tomara en serio su sabiduría ni su consejo. In 2 Samuel chapter 17 En 2 Samuel capítulo 17 and verse 23, y verso 23 this talks about Ahithophel, one of the counselors, se nos habla acerca de Aitofel, uno de los consejeros. and look what happened to him when his pride was hurt and his counsel wasn't taken. Lo que le sucedió cuando su orgullo fue lastimado porque no se tomó en cuenta su consejo. Pero Yeah. Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. So Ahithophel committed suicide rather than have his advice rejected. Así que Aitofel se suicidó solo porque su consejo no fue tomado en cuenta. This is actually a trait in parts of the Orient, Y esto de hecho es una tendencia en algunos lugares del Oriente, where when people are insulted, or they'll actually commit suicide rather than take the insult or the injury. Hay personas que cuando son ofendidas o insultadas prefieren suicidarse a aceptar el insulto o recibir la ofensa. But as we said yesterday, we need to have humility Pero como lo dijimos ayer, debemos tener humildad and realize that we don't have all the answers. y ser realistas en que no tenemos todas las respuestas. But Eliphaz, his pride was injured. His feelings were hurt. Pero vemos aquí de que Elifaz se resintió en su orgullo. And he tells Job, you should be listening to us just by virtue of the fact that we're older than you. Y le dice a Job, tú deberías escucharnos a nosotros por el simple hecho que somos mayores que tú en edad. Let's read verse 10 of 15. Veamos en el verso 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. But just because someone's older doesn't necessarily mean that they're wiser. Pero solo porque alguien es mayor de edad no quiere decir que es más sabio. And we're going to look at that a little bit later tonight. Y vamos a verlo in another place. más tarde esta noche en otra parte. So then Job responds in the next couple of chapters. Así que luego Job responde en los siguientes capítulos. Let's read in Job 16 verses 1 and 2. Veamos en el verso 16, en el capítulo 16, verso 1 y 2. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. In verse 5, also read, if it were up to me, I would strengthen you with my mouth. En el verso 5 también. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. And we see another truth here about the power of the tongue. Vemos otra verdad aquí, el poder de la lengua. We can build up or tear down with our tongue. Podemos construir y podemos derribar con nuestra lengua. If you read the book of James, that's one of the central themes. Si leemos la epístola de Santiago, vemos que este es uno de los principales temas. The great power that we have in our tongue. El gran poder que se encuentra en nuestra lengua. Job is saying, you are not comforting me at all. Job les dice, ustedes no me están consolando para nada. You should be building me up. You should be helping me. Deberían estar edificándome, ayudándome. He's saying, if the roles were reversed and you were suffering and I was coming to comfort you, Y les dice, si los papeles
fueran inversos y yo tuviera que consolarlos a ustedes. I would use the power of my mouth to build you up and to strengthen you. Utilizaría el poder en mi lengua para edificarlos y para fortalecerlos. We must remember how much power we really have with our words. Debemos recordar el poder que tenemos en nuestras palabras. I have a very good friend of mine who is intelligent. He has a master's degree. Tengo un amigo que es muy inteligente, él tiene estudios de maestría, A very smart man. un hombre muy astuto, But sometimes when he's writing, he has trouble spelling. pero a veces cuando él escribe tiene problemas con la ortografía. And he told me that when he was a young boy in school, something happened to him. Y me confesó que cuando él era joven en la escuela algo le sucedió, That affected him the rest of his life. que lo afectó el resto de su vida. The teacher, he was just in grade school, and the teacher told him to come up and spell a word on the board in front of the rest of the students. La maestra, él era solo un niño, le pidió que pasara al pizarrón y deletreara unas palabras. And he made a mistake and misspelled the word. Y cuando él escribió la palabra cometió un error. And she laughed at him and ridiculed him and criticized him in front of the class. Y ella se burló de él, se rió de él y lo ridiculizó enfrente de toda la clase. And that hurt him so much that it affected him for many years afterwards. Y esto lo afectó a él tanto que tuvo que vivir con esto por muchos años. And so even though he is an author and has many gifts, Así que aun cuando él es un escritor y él tiene muchos talentos, he occasionally hesitates when he goes to spell. muy a menudo él tiene dudas a la hora de escribir con su ortografía Because of a misuse of a teacher's tongue years ago. por el mal uso que le dio una maestra a su lengua en el pasado. Let me give you an example of the opposite, the positive use of the tongue. Déjenme darles un ejemplo del opuesto, del lado positivo. I had read a story about a young man who had trouble learning in school. Leí la historia de un joven que tenía problemas de aprendizaje en la escuela. And he was supposed to be placed into a special education class for people who had trouble learning. Y se supone que él debía estar en un lugar de aprendizaje especial, de niños especiales. But they made a mistake when they scheduled him into the class. Pero cometieron un error cuando lo asignaron a la clase. And they put him instead into the honors class, the class for those who are gifted students. Y en lugar de esto, lo asignaron en la clase de los estudiantes avanzados, los estudiantes que eran muy talentosos. And when the class started, the instructor got up and addressed the students. Y cuando inició la clase, el instructor se puso de pie y se dirigió a los alumnos. And she said, everyone in this class is here because you're the best and you're the brightest. Y ella les dijo, cada uno de los que está en esta clase está aquí porque son los mejores y los más inteligentes. And with your mind, you can accomplish anything that you desire. Y con la mente que tienen pueden alcanzar cualquier cosa. And so that did something to him. Así que esto hizo algo en él. Instead of saying, I'm in the wrong class, he thought, that's true, I could do anything. Y en lugar de decir, oh no, estoy en la clase equivocada, él dijo, yo puedo hacer esto. And her words brought life to him. Y las palabras de ella le trajeron vida. And he rose to the challenge, he rose to the occasion. Y él se preparó para el reto y asumió el reto. And so this student that was supposed to go into this special education class for those who were learning disabled, Así que aquel estudiante que se suponía debía ir a la clase de los alumnos con problemas de aprendizaje, ended up graduating at the top of his class. se terminó graduando como el más alto de su clase. That's powerful, isn't it? Esto es muy poderoso, Just because of the tongue. solo por la lengua. And those of you who are parents, you should use your tongue wisely with your children. Y aquellos de ustedes que son padres deben utilizar su lengua sabiamente para con sus hijos. Tell them every day how much you love them Díganles todos los días cuánto los aman, and how much God loves them. cuánto Dios los ama.
and let them feel accepted with your words. Y que ellos se sientan aceptados con sus palabras And you'll watch them grow. y los verán crecer. So there is great power in the tongue. Así que hay un gran poder en la lengua. And Job said that you're not using your tongue wise to me, even though I would comfort you with my tongue. Y Job les dice, ustedes no están utilizando su lengua sabiamente para conmigo. Yo sí lo haría para con ustedes. And the trial continues. Y la prueba continúa The heat is being turned up. y se aumenta el calor. And Job says in verse 9, En el verso 9 dice Job, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. and Job is now accusing God of being cruel and harsh. Ahora Job está acusando a Dios de ser alguien frío y alguien duro. Job is beginning to sin with his lips, with his mouth. Ahora Job está empezando a pecar con su boca, con sus labios. We don't want to be critical of Job. Nuevamente no debemos ser muy críticos en contra de Job. He's a great man, and I hope that during this study you're learning to respect him. Él fue un gran hombre y espero que a través del estudio nosotros podamos apreciarlo. But we need to learn a lesson here, Pero debemos aprender una lección, that even though we don't understand God, we need to be respectful to him. que aun cuando no entendamos lo que Dios hace, debemos siempre ser respetuosos para con Dios. And be careful of our confession to God. Y debemos ser cuidadosos de nuestra confesión para con Dios. Let's look at Matthew chapter 25. Veamos en Mateo capítulo 25, And we see the parable of the talents. donde vemos la parábola de los talentos. Matthew 25 and verse 24. Verso 24. Look at the testimony of the one who didn't do anything with the gifts the talents that he was given. Veamos el testimonio de aquel que no hizo nada con el talento que se le dio. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. So he's saying, I knew that you are a hard man. Así que le dice, yo sabía que tú eres hombre difícil. And the Lord, it says that the Lord answered him and said, well, you knew I was a hard man, and so he judged him accordingly. Así que el Señor le responde diciéndole, tú sabías que yo era hombre severo. Así que Dios lo está juzgando por conforme Él lo describió. Because the servant said, God, you're hard, the Lord said, all right, I will be hard with you. Porque el siervo le dijo, Señor, tú eres duro. Entonces Dios le respondió, ok, seré duro contigo. Think of the children of Israel in the wilderness. Pensemos en el pueblo de Israel en el desierto. They said, you brought us out here to kill us, Ellos le dijeron, tú nos has traído aquí para matarnos and we're going to die out here in the wilderness. y moriremos en el desierto. And our children are going to die in the wilderness. Y nuestros hijos morirán en el desierto. You're not going to bring us into the land that you promised. ¿Tú no nos llevarás a la tierra prometida? And so the Lord said, as you've spoken to me, that's what I'm going to do. Y el Señor les responde, así como me han hablado, así haré con ustedes. You said I was cruel and that I was going to let you die here, so you've judged yourself. Dicen que soy cruel y que morirían acá, así que ustedes se han juzgado a sí mismos. I'm going to relate to you the way that you said that I was going to be. Voy a hacerles conforme a lo que ustedes han dicho que yo les haría. Think of the prophet Jonah. Pensemos en el profeta Jonás. Jonah did not want to go to Nineveh to preach repentance to that city Jonás no deseaba ir a Nínive a predicar el arrepentimiento, because he hated those people, porque aborrecía a ese pueblo. and he knew that if he preached to them, they would repent and God would forgive them. Y sabía que si les predicaba, se arrepentirían y Dios los perdonaría. And after he preached to them, that's exactly what happened. Y luego de predicar, eso es lo que sucedió exactamente. He said, God, I knew that's what you would do.
Él dijo, Señor, yo sabía que eso es lo que harías. I knew you were merciful, Sé que eres misericordioso. but it was because that Jonah confessed that of God, Pero es debido a que Jonás About confesó esto acerca de Dios. that God was merciful to Jonah. Que Dios fue misericordioso para con Jonás. The Lord could have wiped Jonah out. He could have left him in the whale. Dios pudo haberse deshecho de Jonás, lo pudo haber dejado en el pez. But Jonah cried out to God, and God saved him. Pero Jonás clamó al Señor y lo salvó. Jonah said, I know that you are a merciful God. Le dijo, yo sé que tú eres misericordioso. And God dealt with him in mercy. Y Dios lidió con él de manera misericordiosa. So we need to be careful what our opinion is of God. Así que debemos ser muy cuidadosos acerca de nuestra opinión de Dios. But it is easy to think that God is hard or harsh when we're going through dark times. Aunque es fácil creer que Dios es duro y cruel cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Job is not cursing God. He's not renouncing his faith. Job no está maldiciendo a Dios ni tampoco está negando su fe. But he is accusing God of being harsh and too hard. Pero sí está acusando a Dios de ser difícil y de ser duro. We said the other night that the sins that are committed in this story are with the mouth, with words. Mencionamos la última noche que los pecados que se llevan a cabo en este libro tienen que ver con la lengua. Nothing that Job said, however, surprised God. He knew what Job was going to say. Sin embargo, nada de lo que Job dijo sorprendió a Dios. Él ya sabía lo que sucedería. In verse 6 of Job 7, let's go to Job 17 Vamos. and verse 6. Vamos a Job capítulo 17 y verso 6. 17:6. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. A byword, a cursing, a word of, what does that mean to you? What is byword? It says, in this version says like a saying. I become a saying, a parable. Okay. Mm-hmm. In other words, his reputation was being ruined. En otras palabras, lo que él dice es que su reputación ha sido arruinada. But the Lord was going to restore all that to Job later. Pero Dios iba a restaurarle todo a Job. He was willing to let even Job's reputation go down. Dios estaba dispuesto que aún la reputación de Job se desmoronara, in order to later bless Job and even give him a greater name in Scripture. con el fin de que después lo pudiera bendecir y tuviera un nombre aún más grande en las Escrituras. The prophet Joel says that God is able to restore the years that were eaten away. El profeta Joel dice que Dios es capaz de restaurar los años que han sido devorados. Think of the one who went down lower than anyone else Pensemos in reputation. en aquel que cayó en lo más profundo que nadie puede caer. That would be Jesus Christ himself, Eso sería el mismo Señor Jesucristo, who went from the heights of heaven to a lowly, despised man. quien descendió de lo más alto del cielo hasta ser el hombre más vil. There was nothing about him in the natural that people would desire him. That's what the prophet Isaiah said. No había nada físicamente en él que pudiera ser deseado, según nos dice el profeta Isaías. There was no natural comeliness or attraction about him. No había ningún atractivo en él. And he was misused by those around him and misunderstood. Y él fue malinterpretado, él fue incomprendido por los que lo rodearon. People cursed his name. They said that he had a devil. La gente lo maldijo diciéndole que tenía un demonio. And when he was born, of course, his mother was not married. Y cuando nació, sabemos que su madre no estaba casada. And back in that day, that was a great reproach. Y en esos tiempos eso era un gran reproche. No one would have believed that Mary had been, that
the Holy Spirit had conceived something in her. Nadie creía que María hubiera concebido del Espíritu Santo. So it looked like even in his birth that he suffered a bad reputation. Así que aún en su nacimiento, él sufrió una mala reputación. You see, at one point, the Jews come to him and they said, we are not born of fornication. Hay una ocasión en la que los judíos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, Implying you are. dando a entender que tú sí lo eres. Here is the Lord Jesus who is being ridiculed and insulted and his name being dragged through the mud. Aquí tenemos al Señor Jesús, cuyo nombre está siendo ridiculizado y está siendo embarrado en el lodo. But what was the end of the story? Pero ¿cuál fue el fin de la historia? God, he went lower than anyone else, but now God has given him a name that is greater than any other name. Él fue a lo más bajo que nadie puede llegar y ahora está en lo más alto que nadie puede estar. At the name of Jesus, every knee shall bow. En el nombre de Cristo toda rodilla se doblará. Every tongue will confess that he is Toda Lord. lengua confesará que Él es Señor. Amen. Amén. But the Lord God the Father, allowed his Son to be ridiculed Pero Dios el Padre permitió que su Hijo fuera ridiculizado and to suffer a bad reputation, y sufriera una mala reputación. but in the end gave him a great name. Pero al final le dio un gran nombre. And this was happening to Job. Y esto le estaba sucediendo a Job. Job said, my name has become a byword, a curse. Dice, mi nombre es puesto como refrán, como una mala reputación. But here we are thousands of years later looking at this great saint. Pero aquí estamos, miles de años después, admirando a este gran santo. Verse 11 of chapter 17. Verso 11. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. And this thought of that his days are past. In other words, my life is over. Esta idea de que sus días pasaron se refiere a que su vida acabó. I'm going to die any day. Voy a morir cualquier día. I'll never see good again. Nunca veré el bien. But what he didn't know is that he was going to have another 140 years. Lo que no sabía es que aún le quedaban 140 años más. God was going to bless everything that Job touched. Dios bendeciría todo lo que él tocara. He was going to restore all that had been taken away and double it. Restauraría todo lo que se le había quitado y lo duplicaría. But in this dark valley, Job said, I'll never be happy again. Pero en este valle oscuro, Job dice, nunca más seré feliz. Let's not give up hope. No perdamos la esperanza. Chapter 18 talks about Bildad, another one of Job's comforters. En el capítulo 18 se nos habla acerca de Bildad, otro de sus amigos. And like Eliphaz, his pride has been wounded. He's upset that his counsel hasn't been taken. Y al igual que Elifaz, su orgullo está adolorido porque no se tomó en cuenta su consejo. Job responds again in chapter 19. Y en el capítulo 19, Job responde. Let's look at verses 1 and 2 of 19. Versos 1 y 2. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? The thought again about the power of words. Nuevamente, la idea del poder en las palabras. He says, you're breaking me in pieces with words. Dice, me están moliendo con las palabras. Have you ever had someone come against you with words, with vicious words? ¿Alguna vez han experimentado que alguien venga en contra con palabras maliciosas? That hurts, doesn't it? Duelen, ¿no es así? It's just sound coming out of someone's mouth, right? Es simplemente un sonido que viene de la boca de alguien. But there's more to it. It can hurt you, it can tear you. Pero va más allá de eso. De hecho, puede quebrarnos, puede lastimarnos. I heard of someone who went to see a play, a theater play. Escuché de alguien que fue a ver
una obra de teatro. And in the play, this husband wanted to kill his wife. Y en la obra, el esposo deseaba matar a la esposa. And all he did to accomplish this Y todo lo que hizo para lograrlo was he would speak the word to her. He would say, die. lo único que él tenía que hacer era decir la palabra muere. He would turn to her repeatedly throughout the day and just say, die. Todo el día, repetidamente, se volteaba y le decía muere. And that hatred that he showed to her through his words actually caused her to die. Y este odio que él transmitió a través de sus palabras, al final causó que ella muriera. Now, that isn't a true story that I know of, Obviamente, hasta donde yo sé, esto no es una historia real, but there is a truth behind it, pero hay una verdad detrás, that there is life and death in the power of the tongue. que hay vida y muerte en el poder de la lengua. Then Job goes to say that God is silent to him, he's not listening. Luego Job menciona que Dios ha guardado silencio, que no lo escucha. And Job is hoping that his words and his grief were to be put in a book. Y guarda la esperanza de que sus palabras y su dolor sean plasmados en un libro. And that prayer was answered, wasn't it? Y parece que escucharon su petición, ¿no es así? We have the book of Job. Tenemos el libro de Job. Every word that Job was speaking was being recorded. Cada palabra que Job pronunció fue registrada. So God is with us in hearing our words. Así que el Señor está con nosotros y escucha nuestras palabras. In Psalm 139 and verse 6, let's read that. En el Salmo 139 y verso 6 dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No, let's see, I'm sorry. It says in thy book. Where does it say in thy book? I have the wrong one. Maybe it's Psalm 138, verse 6. I'm sorry, I have the wrong verse. What's that? Verse 4. Verse what? 4. Of 139? No, that's not the one I'm looking for. I'll find it. Lo voy a encontrar. Es un verso que habla acerca de It says about in thy book all my members were written. That's Psalm 138. I'm sorry. sobre las memorias escritas en un libro. 16, yes. Thank you. 16. Let's read that. Sorry. I said 6, it was 16. Sorry. David is talking about how God formed him in the womb. Aquí David habla de cómo Dios lo formó en el vientre. Y dice en el verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. The thought of our book that is being compiled of our life. Nos da la idea de nuestro libro que compila toda nuestra vida. Revelation 20 and verse 12. Apocalipsis 20, verso 12. Dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. So we are being judged out of the books that are written about our life. Go ahead. Así que estamos siendo juzgados acerca de lo que en base a lo que está escrito en los libros de nuestra vida. It talks about the book of life, and everyone who's written in there has salvation. Se nos habla acerca del libro de la vida, y todo aquel inscrito en él tiene salvación. But there are individual books about our life. The books were opened. También
hay libros individuales de cada uno de nosotros, porque aquí dice los libros fueron abiertos. And in chapter 19 of Job again, and verse 25 through 27, we already referred to this, but we can read this again. Y en el capítulo 19 de Job, los versos 19, Yeah, chapter 19 okay, 25. and 26. Job is confessing that God will resurrect him at the last day. En los versos 25 y 26, Job reconoce que él resucitará al final. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. It is a vision that keeps us going through difficult times. Esta visión nos ayuda a pasar los tiempos difíciles. It says, without a vision we dwell carelessly. Se nos- Proverbs 29:18. Se nos dice en Proverbios 29, verso 18, que sin una visión el pueblo perece o el pueblo se descarría. Even when you consider what Christ went through on the cross. Aun cuando consideramos lo que Cristo atravesó o padeció en la cruz. In Hebrews chapter 12 and verse 2, it said, who for the joy that was set before him endured the cross. En Hebreos capítulo 12, verso 2, se nos dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. So we need a vision that will take us through the difficult times. Así que necesitamos una visión que nos ayude a atravesar los tiempos difíciles. And then we go into chapter 20, Luego vamos al capítulo 20. and the next comforter is Zophar. El próximo consolador es Sofar. He also misdiagnoses Job's condition. Él también da un mal diagnóstico sobre la condición de Job. He says in verses 27 through 29, we don't have to read all that, but Y dicen los versos 27 al 29 that the portion of a wicked man comes from God, que la porción del impío viene de parte de Dios, implying again, Job, you are wicked. That's why this is happening. diciendo en otras palabras, nuevamente, Job, tú eres impío y por eso te sucede esto. In chapter 21, Job talks about how short life is on earth for the wicked. En el capítulo 21, Job habla de lo corta que es la vida para el impío. And of course, this is true that that the wicked sometimes are blessed in this life, Y en parte esto a veces es verdad, que el impío es bendecido en esta vida. and that the righteous seem to go through great persecution and suffering. Y que el justo padece mucha persecución y sufrimiento. So we have to be careful about saying that if we're a Christian, we'll never suffer. Así que debemos ser muy cuidadosos en afirmar que por ser cristianos no sufrimos nada. The point is that our doctrine should be able to work anywhere, El punto es que anywhere in the world. nuestra doctrina tiene que funcionar en todas partes del mundo. And many times there are in the States we have large churches that preach prosperity. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos hay iglesias grandes que predican la prosperidad. They say that God wants you to have the very best. Dicen que Dios desea para ti lo mejor. And He wants you to prosper and be successful in everything that you do. Y que desea que prosperes y seas exitoso en todo lo que haces. You are a child of the King, and so you should have all of the wealth that the King has. Tú eres un hijo del rey y por lo tanto debes tener todas las riquezas que un hijo de rey merece. Well, if that is true, then that should work everywhere, not just in America. Bueno, si esto es verdad, debería funcionar en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. Can you imagine taking that doctrine and presenting it to the Christians who are suffering in North Korea, for example? ¿Pueden imaginarse llevar esta doctrina a los cristianos que están sufriendo en Corea del Norte? Where if you are caught with a Bible, they punish
3 generations. en donde si te encuentran con una Biblia, te castigan a ti y 2 generaciones después de ti. They send you away and your parents and your children. Perdón, 2 generaciones, a ti, a tu padre y a tus hijos. Or if you're older and your parents have died, they will take your children, and your grandchildren. Y si eres anciano y tus padres ya están muertos, entonces te castigan a ti, a tus hijos y tus nietos. And sentence you to some concentration camp somewhere. Y te sentencian a vivir en un campo de concentración. Now, are you going to tell them that God's plan is that you are rich and blessed and prosperous? Les dirás que el plan de Dios es que seas rico, próspero, That if you are pleasing God, He's going to pour out all sorts of material wealth on you? que si complaces a Dios, Él derramará todo tipo de bendición material sobre ti. That would be an insult to those people. Eso sería un insulto para esta gente. They are dear saints, Ellos son santos muy amados, paying a price that we can't even imagine. pagando un precio que no podemos siquiera imaginar. But the point is that our doctrines need to work everywhere. El punto es que nuestras doctrinas deben funcionar en cualquier parte. And the doctrine that Job is espousing here contradicts what many people believe today. Y la doctrina que Job está exponiendo aquí contradice las creencias de muchas personas hoy. Because there are times when the righteous suffer Porque sí hay tiempos en los que el justo sufre and the wicked seem to prosper. y el impío parece prosperar. Read Psalm 37 and 73. You'll see this truth. Lean el Salmo 37 o el 73 y ahí pueden ver esta verdad. We can't measure how spiritual a person is by how much material blessing they have anyway. No se puede de ninguna manera medir la bendición de una persona basándose en su riqueza material. When you look at the rich man and Lazarus in the New Testament, Cuando vemos al rico y a Lázaro en el Nuevo Testamento, who was really the wealthy one? ¿quién era el verdaderamente rico? It wasn't the one who had this world's goods and material wealth. No era el que tenía los bienes materiales y las riquezas de este mundo. It was poor Lazarus who eventually went to heaven. Era el mendigo Lázaro quien fue al cielo eventualmente. It would be better to be deprived here on earth and have a glorious eternity than the other way around. Es mucho mejor ser privado de muchas cosas en esta tierra y llegar al cielo que el caso contrario. And it's not a blessing when we get everything that we want. No es una bendición el recibir todo lo que uno desea. I am very thankful for the prayers that God did not answer. Yo, Many of the prayers of my prayers that God did not answer. yo agradezco mucho a Dios por no responder a muchas de mis oraciones. When I look back, I think, God, if you had answered that prayer, then the worst thing that would have happened to me. Y yo cuando veo hacia atrás, digo, Señor, gracias por no responder a esa oración, si no las cosas serían peores. So when God doesn't answer your prayer, it may be a blessing. Así que cuando Dios no responda a tu oración, pueda que de hecho sea una bendición. Okay. God is seeking to change us through the difficult situations. Ahora Dios desea cambiarnos a través de las situaciones difíciles, But change is difficult, isn't it? pero el cambio cuesta, ¿no es así? We're used to sitting in the same spot at church. Estamos acostumbrados a sentarnos en la misma silla de la iglesia. We have a pattern in our life, and if we break out of it, we feel uncomfortable. Elaboramos un patrón en nuestra vida y si este cambia, nos incomodamos. You're used to walking up the stairs, starting off with with one, either your right or your left foot. You're used to the same, going up the stairs the same way. Nos acostumbramos a subir las escaleras con el pie, comenzando con el pie derecho o con el pie izquierdo y ese es nuestro patrón. And if you start off on a different foot, you feel funny going all the way up the stairs. Y si uno empieza a subir las escaleras con el pie equivocado, uno se siente extraño.
we are in, and I'm very guilty of this myself, Y yo mismo soy muy culpable de esto, wanting everything the same way, having a pattern. deseando que todo sea siempre igual, que sea siempre el mismo patrón. But God sometimes has to break us out of what we're familiar with. Pero Dios en ocasiones tiene que quebrar el molde en el que estamos. The Lord said it was the old wineskins that couldn't hold the new wine. El Señor nos dice que los odres viejos no podían contener el vino nuevo. In Psalm 55 and verse 19, En el Salmo 55, verso 19, it talks about those who God judges. nos habla de aquellos a quienes el Señor juzga. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Yes, because they have no because they will not change. Esto es debido a que no cambian. All right, let's go to chapter 22. Bueno, vamos ahora al capítulo 22. This is the third discourse or argument of Eliphaz. Este es el tercer discurso o la tercera discusión de Elifaz. And Eliphaz says in verse 3 of 22. Y dice en el verso 3. Go ahead and read that. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? There is a slight truth in what Eliphaz is saying. Sí hay una cierta verdad en lo que Elifaz dice. That when we are righteous, does it benefit God or ourselves? Que cuando somos justificados, ¿esto beneficia a Dios o nos beneficia a nosotros? He's saying, how does it benefit God when you're righteous, if you make your ways perfect? Dice, ¿en qué beneficia a Dios que tú te hagas justo, que tú justifiques tus caminos? We're the ones who are blessed when we walk in God's ways. Nosotros somos los bendecidos al caminar en los caminos de Dios. People think that if they break God's commandments that they're hurting him, they're going to get back at God. Hay personas que creen que al quebrantar los mandamientos están lastimando a Dios. Many years ago I read about a film that came out, Muchos años atrás leí acerca de una película, which I did not see. la cual no vi. But I was reading about the synopsis, a summary of what it was about. Pero leí el resumen de qué trataba la película. And apparently in the story, this man, there was a man who had suffered a great loss in his life. Y en la historia un hombre había sufrido una gran pérdida. I believe his wife may have died in an accident. Creo que su esposa había muerto en un accidente o algo así. And so he was going to get back at God for what God had done to him. Así que él se iba a vengar de Dios por lo que le había hecho. And so he set out to break all 10 commandments Y se propuso a quebrantar los 10 mandamientos to get back at God. para vengarse de Dios. But who does that hurt? Pero ¿a quién lastimó realmente? Is that going to punish God that this man broke all the commandments? ¿Puede acaso castigar a Dios quebrantando los mandamientos? No, he is bringing damnation upon himself. No, se está condenando a sí mismo. When a person walks in God's ways, they're going to be blessed. Cuando alguien anda en los caminos de Dios, será bendecido. As we said, maybe not with material blessing, but with spiritual blessing. Como ya lo mencionamos, quizás no con bendición material, pero sí bendición espiritual. If a person purposely breaks God's commandments, Y si una persona rompe los mandamientos adrede, they're not hurting God, they're hurting themselves. no están lastimando a Dios, sino a sí mismos. So even though Eliphaz is perhaps misappropriating this truth, Así que aun cuando Elifaz está haciendo algo inapropiado con esta verdad, it is true that there is no that the pleasure that let me start over. There isn't a gain to God for Job doing what is perfect. It is benefiting Job. hay una verdad de que Dios no se beneficia en que Job
esté haciendo las cosas bien. Es Job quien recibe el beneficio de eso. I hope I made that clear. Espero que esto haya quedado claro. Should I keep going or did I? ¿Continúo o lo explicamos otra vez? Say you understand. I don't want to go through it again. Por favor digan que sí entendieron para que All right, sigamos. In verse 5, Eliphaz tells Job that his sins are infinite. They're without number. En el verso 5, Elifaz le dice a Job que sus pecados no tienen fin. But this contradicts what God said about Job, that there was none more righteous than him in all the earth. Pero eso contradice lo que Dios ya dijo acerca de Job, que no hay justo como él. So it's going back and forth. The friends reviling him and Job arguing back. Así que es un ir y venir. Sus amigos lo afrentan y después Job se los regresa. And Job criticizing God for allowing him to go through this. Y Job luego critica a Dios por permitir esta situación. It's in the middle of this trial. It's very dark. It's very depressing for Job. Todo esto pasa en medio de un tiempo difícil y deprimente para Job. And in in chapter 23, Job says, I wish I could come to God and present my arguments before him. Y en el capítulo 23, Job dice, desearía presentarme delante de Dios y argumentar mi caso. He was saying that if I could just lay out my case before God, God would agree with me. Y dice, si tan solo pudiera exponerle mi caso a Dios, Él estaría de acuerdo conmigo. He felt that God wasn't there, that God wasn't listening. Él sentía que Dios no estaba ahí, que Él no escuchaba. He said, if I could just make an appointment, if I could have a court case with God. Si Él dice, si tan solo pudiera darme una audiencia el Señor, I would lay out my case. I would present all of my arguments. yo presentaría mi caso, yo demostraría toda mi defensa And God would agree with me. y Dios me daría la razón. Well, we know that eventually God did come on the scene. Así que eventualmente Dios aparece en escena And when God came to talk to Job, he did not agree with Job. y cuando Dios le habla a Job, le demuestra que no estaba de acuerdo con él, He laid out a whole list of questions for Job. sino que planteó toda una lista de preguntas para Job. Job thought he had a very persuasive argument to give to God. Job creyó tener un argumento muy persuasivo para Dios. But when God finally starts talking to Job, Job says, I put my hand over my mouth. Pero cuando finalmente Dios le habla, Job dice, tuve que tapar mi boca. Verse 10 of 23, one of the more famous verses in the book of Job. Verso 10 del capítulo 23, uno de los más famosos del libro. Go ahead and read 23. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Malachi 3, verses 2 and 3. We read this yesterday, but let's read it again. Malaquías 3, versos 2 y 3. Here we have God being referred to as the refiner, watching the gold. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. There are times when Job has his own answer. Hay momentos en los que Job tiene su propia respuesta. At one point of the trial, he says, God has abandoned me. God doesn't know anything that I'm going through. En un punto de la tribulación, él dice, Dios me ha abandonado, Dios se ha olvidado de mí. But now he says, God knows the way that I'm taking. Pero luego dice, And in the end, he's going to bring me forth like pure gold. Dios sabe el camino que he tomado y al final Él me afinará como a oro, me sacará como a oro purificado. And he was exactly right. Y Él tenía toda la razón. Here's another verse that's important for us to look at. Verse 12 of
Job 23. Este es otro verso importante, el verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. The words of his mouth, the words of God's mouth were more important to Job than his natural food. Las palabras que venían de la boca de Dios para Job eran más importantes que el alimento natural. I know of an evangelist who, after he became saved, Conozco de un evangelista que cuando él fue salvo, who made a commitment to himself and to God hizo un pacto para consigo y para con Dios, that he would spend time in the scripture every day. que pasaría tiempo en las escrituras todos los días. This isn't going to work in Spanish, Y esto quizás no haga sentido en español, but what he says is no read, no feed. pero lo que él dice es lo siguiente. It rhymes in English. I have one. You have it? Okay. You're going to fix it. All right, go ahead. You fix it. Sin Biblia no hay comida, para que rime un poquito. Pero en inglés rima muy bien. All right. But in other words, he will not have breakfast, he won't eat until he has fed on the word of God. En otras palabras, él no comía nada sin antes haberse alimentado de la palabra de Dios. Now, of course, in Job's day, there was no Bible. No Bible had been written yet. Ahora, por supuesto, en los días de Job no existía una Biblia, no se había escrito nada. We're not exactly sure when the story of Job occurred. No estamos seguros de cuándo ocurrió la historia de Job. There are some who think that it happened before the flood Algunos incluso creen que sucedió antes del diluvio or before Abraham. o antes de Abraham. But most likely it was before the Deuteronomy, before the law, the Pentateuch was there. Pero es muy probable que tuviera lugar antes de que existiera el Pentateuco o la ley de Dios. So Job had a relationship where he heard from God, maybe even in an audible way. Así que Job tenía una relación con Dios en la cual quizás él escuchaba aún de manera audible su voz. But this verse is important for us as Christians. Pero este verso es importante para nosotros como cristianos. We need to have a hunger for God's word. Nosotros debemos tener un hambre por la palabra de Dios. We need to read it every day, Debemos leerla a diario or as much as possible. o tanto como nos sea posible. Many Christians do not read their Bible. They don't know the Bible. Muchos cristianos no leen sus Biblias, no la conocen. This morning at the men's breakfast, Hoy en la mañana, durante el desayuno de hombres, I asked, how much of the Bible do you know? les pregunté cuánto de la Biblia conocen. The answer is as much as you want to know. Y la respuesta es tanto como tú desees. How do you think that people know about God's word? ¿Cómo creen que la gente conoce acerca de la palabra de Dios? It doesn't just come to them in a dream. No se les aparece en un sueño. They have to read it. They have to get into it. Hay que leerla, hay que adentrarse. And obviously you value God's word. You're here tonight in Bible school. Obviamente ustedes lo que hacen es valioso, están aquí en el Instituto Bíblico. But you'd be surprised at the amount of biblical ignorance amongst Christians. Pero se sorprenderían de la cantidad de ignorantes bíblicos que hay entre los cristianos. Before I had gone to Bible school, when I was 21 when I went to Bible school. Antes de que yo entrara al Instituto Bíblico, yo entré a los 21 años And all through my growing up years, I had been in church. y yo he estado todos mis años desde mi niñez en la iglesia. In my teen years, I didn't really want to be there. Y durante mi adolescencia yo no deseaba ir al instituto, It wasn't into my early 20s that I had my conversion. sino fue hasta principios de mis años 20 que yo realmente tuve un encuentro, una conversión. But even though I hadn't been living by the Bible, I thought that I knew it because I'd been in church all my life. Pero aun cuando yo no había aplicado mi vida a la Biblia, creía conocerla porque había estado toda mi vida en la iglesia.
When I went to Bible school, they started putting us on a reading program. Y cuando me inscribí en el instituto, nos pusieron en un programa de lectura diaria. And for the first time, I read the Bible all the way through, every word. Y por primera vez yo leí toda la Biblia de principio a fin. And I realized how much that I did not know. Y me di cuenta de todo lo que no conocía. Stories that I had never heard. Historias que nunca había escuchado. Even if you go to a good church, Aun si uno se congrega en una buena iglesia, there are a lot of passages in the Bible that usually don't come out in a Sunday morning message. hay muchos pasajes en la Biblia que no suelen plasmarse en un sermón. But we need to read on a regular basis. Pero debemos leer de manera constante y regular. There's an expression that says sin keeps us from the word, from God's word, Hay un dicho que dice que el pecado nos aleja de la palabra de Dios. and the word keeps us from sin. Y la palabra de Dios nos aleja del pecado. I mentioned the other day that there's a promise that the Holy Spirit will bring things to our remembrance. Hablamos la otra When we need noche them. que el Espíritu Santo traerá las palabras de Dios a memoria cuando las necesitemos. But we have to read those things first so that we can have them brought to our remembrance. Pero debemos leerlas primero para poder recordarlas. We cannot remember something we never knew in the first place. No podemos recordar algo que nunca hemos conocido. I spoke to a woman who's been a Christian for a long time just the other day. El día anterior estoy hablando con una mujer que ha conocido al Señor por mucho tiempo. And I made an allusion to a Bible story, and she didn't know what I was talking about. Y yo le hice una alusión a una historia en la Biblia y ella no la conocía. And I said, you really need to, I said, have you ever read the Bible all the way through? Y yo le pregunté, ¿has leído la Biblia completa? And she said she never had. She Y, never had. y me dijo que no. She'd been a Christian for many, many years, Y ella ha sido cristiana por décadas. And I said, you should make it a point to read through the Bible this year. Y yo le dije, deberías proponerte leer toda la Biblia este año. I said, I'm going to check up on you in a few weeks to see if you're doing it. Y le dije, en unas cuantas semanas te voy a evaluar si lo estás haciendo. But she didn't do it. Pero ella no lo hizo. If you read 4 chapters a day, Si lees 4 capítulos diarios, you will read the Bible in about 10 months. habrás terminado la Biblia completa en 10 meses. That's not too difficult. Eso no es muy difícil. Even my young children have read through the Bible all the way. Have read the Bible all the way through. Aún mis hijitos han leído la Biblia completa. And the thing about reading it systematically like that Y lo importante de leerla sistemáticamente is that it forces you to read passages that you may not choose to otherwise. That you wouldn't choose to read otherwise. es de que nos obliga a leer pasajes que uno nunca los leería si no lo hiciera de manera sistemática. You might not choose to read through Leviticus, Uno probablemente no escogería leer el libro de Levítico, reading about all the leprosy laws, leer todas las leyes de los leprosos, but it's in the scripture for a reason. pero están en las escrituras por una razón. We're to eat all of it. Y debemos alimentarnos de toda la palabra. It's all the inspired word. Toda la palabra es inspirada. And as you read it, it brings forth more questions. What does this mean? What does that mean? Y conforme uno la lee, surgen más preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? And it causes you to study and have a thirst for more. Y esto causa que tengas una mayor sed y que desees estudiar más. So I want to challenge you to do that. Así que yo quiero animarte, quiero retarte a que lo hagas. If you've never read through the Bible, Si nunca has leído toda la Biblia, start getting in that habit. empieza a crear el hábito. Remember, you can easily do it once per year. Recuerda que lo puedes hacer fácilmente una vez al año. And you'll be amazed how much God will speak to you through it. Y te sorprenderá todo lo que Dios te puede hablar. Amen? Amén.
And that's one of the reasons that Job is a great man. Y esta es una de las razones por las cuales Job es tan gran hombre. He loved feeding on the words of God. Amaba alimentarse con las palabras de Dios. Of course, we don't want to just read the word, we want to do what it says. Por supuesto, no solamente debemos leer la palabra de Dios, sino también practicarla. Remember, the devil knows the Bible too. Recordemos que el diablo también conoce la Biblia. He was quoting scripture to Jesus in the wilderness. Le estaba citando la escritura a Jesús en el desierto. It says that the angels will bear you up and you won't dash your foot against the stone. Se ha dicho de que los ángeles vendrán a ti y no permitirán que tu pie tropiece. Imagine that. The devil quoting scripture to Jesus. ¿Se imaginan esto? Al diablo citándole la palabra a Cristo. If the devil knows the Bible, we should know it. Si el diablo conoce la Biblia, nosotros con más razón. All right, now let's continue on, and let's go to verse 16 of Job 23. Vamos al verso 16 de Job 23. For God maketh my heart soft. That's the part I want. Okay. Dios ha enervado mi corazón. En otras palabras, lo ha suavizado. When we go through difficulties, it mellows us, it softens us. Las dificultades nos suavizan, nos ablandan. And when we suffer, we are more compassionate to others, as we said the other night. Como lo mencionamos anoche, cuando sufrimos, nos volvemos más compasivos. Let's read 1 Peter and chapter 5 Leamos en 1 Pedro capítulo 5, and verse 10. verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Do you want to be perfect? Do you want to be strengthened? ¿Deseas ser perfeccionado? ¿Deseas ser fortalecido? I wish there was another way Yo desearía que hubiera otro camino, that says after you've suffered a while. pero dice después de padecer un tiempo. Let's see. Job is going to give an answer. We have in chapter 25, Bildad makes some comments. En el capítulo 25, Bildad hace algunos comentarios. He says a few things that are true, but again do not apply to Job's trial. Nuevamente suelta algunas verdades, pero no aplican al caso de Job. We want to emphasize that we need a word in season for people. Y hay que enfatizar que necesitamos que la palabra sea en el tiempo correcto para cada persona. Not just taking any verse and giving it to someone because we think it fits. No solo sacar un versículo y aplicárselo al azar a cualquiera porque creemos que es el correcto. All right, we're not going to go through each chapter in detail. No vamos a ir por cada capítulo en detalle. Let's drop down to chapter 27. Así que avancemos al capítulo 27. What was the sin that God was dealing with in Job's life? ¿Cuál era el pecado con el que Dios estaba lidiando en Job? It was self-righteousness. Era la autojustificación. Job was convinced that he was more kind and fair than God was. Job estaba convencido que él era más bondadoso y más justo que Dios. In verse 2 of 27, he says, go ahead. It says that God has taken away my justice. Y en el verso 2 dice, vive Dios que ha quitado mi derecho. But then in verses 3 and 4, he said, my tongue shall not speak wickedness. Pero luego en los versos 3 y 4 dice, mis labios no hablarán iniquidad. Well, the one verse contradicts the other. Un verso contradice al otro.
He says, I'm not going to say anything wicked. En uno dice, no voy a decir nada inicuo. But he said, God is unjust and unfair. Pero antes de eso dijo, Dios no es justo y no hace justicia. In Romans 9, verse 20, En Romanos 9, verso 20, speaking about criticizing our Maker, hablando acerca de criticar a nuestro Creador, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? He is our creator. We don't advise him. Él es nuestro Creador. Nosotros no le hacemos recomendaciones. I've often prayed this prayer. Yo muy a menudo hago esta oración. Lord, you created me. Dios, tú me creaste. You can recreate me. Tú puedes recrearme. You know me inside and out. You know me better than I know myself. Me conoces por completo, más de lo que yo me conozco. And I see that there are problems. There are things in my life that are not right. Y veo que hay problemas, hay cosas en mi vida que no están bien. And just as you created me and formed me in the first place, Y así como tú me creaste y me formaste la primera vez, and maybe through my wrong decisions, I now have some deformities in my character. y debido a mis malas decisiones me he deformado un poco. You are able to recreate me. Tú eres capaz de hacerme de nuevo. When God forms us, it's not. I believe it's not just a one-time event. Cuando Dios nos forma, yo creo que no es solo un evento único o que sucede solo una vez. As we go on in our Christian life, we are being reshaped. We are being worked on. Conforme pasa nuestra vida cristiana, nosotros seguimos siendo cambiados, reformados. If we're exactly the same in our Christian walk as we were 25 years ago, Si seguimos siendo los mismos en nuestro caminar cristiano como lo éramos 20 años atrás, there's a problem there. quizás hay un problema. We haven't allowed God to reform us or change us. Quizás no hemos dejado que Dios nos reforme, que Él haga cambios en nosotros. That doesn't mean that you're not a Christian, No significa que uno no sea cristiano, but it means that we are not perhaps maturing the way that we should. pero significa que quizás no estamos madurando de la manera que se supone debemos. So there's a prayer that I give to you for your consideration. Así que esta es una oración que yo se las comparto para que la consideren. God, recreate me. Señor, refórmame, hazme de nuevo. In verses 5 and 6 of chapter 27, En los versos 5 y 6 del capítulo 27. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. notice he talks about my integrity, my righteousness. Notemos cómo Job habla de mi integridad, mi justicia. In the heat of this trial, he's criticizing God, but he's not finding any fault with himself. En el calor de esta prueba, él critica a Dios, pero no encuentra ninguna falta en él. And that's why he is going through this, because God is going to totally break his spirit. Y por eso es que él está padeciendo esto, porque Dios va a quebrantar su espíritu. Sometimes people are very stubborn. I don't mean Job specifically. A veces las personas pueden ser muy necias, y no me estoy refiriendo específicamente a Job, But God, they resist God throughout their lives. pero resisten a Dios durante todas sus vidas. I've known of people on their deathbed. They're dying. Yo he sabido de personas en su lecho de muerte que están muriendo. And when they're presented with salvation, when they're presented with the gospel, Y cuando se les presenta
la salvación, el evangelio. Well, I don't want to rush into it. I'll think about it. Todavía dicen, bueno, yo no quiero apresurarme, voy a tomarme un tiempo. I think, my God, man, what are you holding on to? Y uno piensa, por Dios, ¿a qué te estás aferrando? You are hours, perhaps hours away from eternity. Estás a horas de perder la eternidad. What do you mean you don't want to rush into it? ¿A qué te refieres con que no quieres apresurarte? But that's how stubborn mankind can be. Pero así de necios pueden ser los humanos, Holding on to their own ideas and ways right to the end. aferrándose a sus ideas y a sus caminos hasta el final. So Job had self-righteousness. Así que Job padecía de autojustificación. Now, was he a righteous man? Ahora, ¿era él un hombre justo? He certainly was. That was God's assessment of him. He Sí. was righteous. Ciertamente, esa fue la evaluación de Dios, que era un hombre justo. But there's a difference between being righteous in God's sight, Pero hay una which is a good thing, diferencia entre ser justo a los ojos de Dios, lo cual es algo muy bueno, but having self-righteousness. y es otra cosa ser alguien que se autojustifica. The scripture says, "In me dwelleth no good thing." La escritura dice, en mí no hay nada bueno. So if there is anything good in us, it's because of God imparting it to us. Así que si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios nos lo ha impartido. In ourselves, we're corrupt. Por nosotros mismos somos corruptos. Think about the parable of the Pharisee and the publican. Pensemos en la parábola del fariseo y el publicano. In Luke chapter 18 and verse 10. En Lucas 18, verso 10. Now, technically, the Pharisee was more righteous than the publican. Técnicamente, el fariseo era más justo que el publicano, The Pharisee did keep all of the rules, porque el fariseo cumplía todas las reglas, but his self-righteousness was what turned God away from him. pero su autojustificación fue lo que molestó a Dios. And in verse 10, we see about the two men going into prayer to pray. En el verso 10 vemos como dos hombres subieron al templo And the Pharisee was telling God all of his good points. I'm not an adulterer. I'm not an extortioner. I fast. I tithe. y el fariseo expone todos sus puntos fuertes delante de Dios. No soy adúltero, yo diezmo, ayuno. And the publican, he wouldn't even look up to God. He was so ashamed. Y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos delante de Dios, de lo avergonzado que estaba. He said, "God, just be merciful to me, a sinner." Y él dice, Señor, solo sé misericordioso para el pecador que yo soy. It was the Pharisee who went away, and he was not justified. It was the publican who was justified in God's sight. Y cuando el fariseo se fue, él no fue justificado, sino que el publicano fue justificado. One was humble and one was puffed up in their self-righteousness. Uno era humilde, el otro se había envanecido en su autojustificación. Do you see the difference between righteousness and self-righteousness? ¿Comprendemos la diferencia entre el ser justo y el ser autojustificado? We want to be righteous, Debemos ser justos and by God's grace we can be. y por la gracia de Dios lo podemos ser. But self-righteousness is something we don't want, Pero la autojustificación no es algo que debamos tener, because God hates pride. porque Dios aborrece la soberbia, el orgullo. He resists the proud, Él resiste al soberbio, but he's drawn to the humble. pero es atraído hacia el humilde. So if we see any good that's come through our life, Así que si vemos cualquier cosa buena en nuestra vida, we thank God for that. le damos gracias a Dios por eso. We don't want to be proud and boastful. No debemos ser orgullosos ni vanidosos. All right, amen. Amén. Now in chapter 28, we're going to look at the subject of wisdom quickly.
En el capítulo 28, rápidamente miramos el tema de la sabiduría. And Job talks about the wisdom that he received by being in God's presence. Job habla sobre la sabiduría que recibió estando en la presencia de Dios. In 1 Corinthians, it talks about the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. En 1 Corintios se nos dice que los tesoros del conocimiento y la sabiduría están escondidos en Dios. There are a lot of, in fact, I mentioned this morning to the men at the breakfast. De hecho, yo mencioné algo de esto en el desayuno de la mañana. We were speaking about getting God's wisdom for our lives. Hablábamos sobre recibir la sabiduría de Dios And I en made nuestra vida. and I made the point that wisdom is not the same as intelligence. Y recalqué el punto de que la sabiduría no es equivalente a inteligencia. There are people who are extremely intellectual, very intelligent people. Hay personas que son sumamente intelectuales, muy inteligentes, But in the things of God, they are ignorant. pero en las cosas de Dios son ignorantes. Some of the most brilliant physicists and scientists are also atheists. Algunos de los científicos, de los físicos más inteligentes son ateos. Are they intelligent? Yes. ¿Son inteligentes? Claro que sí. But the scripture calls them fools. Pero las escrituras los clasifican como torpes. It's the fool that says there is no God. Porque el necio es el que dice que no hay Dios. If we want wisdom, we're going to seek Christ because he is wisdom. Si anhelamos la sabiduría, nos encontraremos con Cristo porque Él es la sabiduría. In Daniel chapter, let's look at Daniel chapter 12 and verse 4. Veamos en Daniel capítulo 12, verso 4. Speaking about the end days. Hablando de los tiempos del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. And in the last days, knowledge has increased. Y en los últimos tiempos la ciencia ha incrementado. You think about just the last 100 years or so. Pensemos en los últimos 100 años, por ejemplo. People were still had horses and buggies that they were using. Hace 100 años las personas aún andaban en caballos y carretones. And now we're in the space age, technology. Hoy estamos en la era espacial, en la tecnología, And the internet and breakthroughs in medicine. con el internet y con avances en la ciencia. And communication and science, all of these things have exploded. Y las comunicaciones, las ciencias, todo ha explotado. It's amazing how much we know as how much mankind has learned in the sciences recently. Es sorprendente lo que el ser humano ha desarrollado en la ciencia en los últimos años. But spiritually, there's great ignorance. Pero espiritualmente hay gran ignorancia. We already talked about how even Christians don't know their Bible. Ya comentamos acerca de los cristianos que no conocen sus Biblias. It used to be that every home used to have a Bible in it, even if they weren't Christians. Antes, cada hogar tenía una Biblia, aunque no fueran cristianos. And in America, the Bible was used in the classroom. Y en los Estados Unidos se utilizaban las Biblias en la escuela, Just as literature and to instruct in English. como una fuente de literatura y para usos del idioma inglés. But now we know better than that. Pero ahora ya no sabemos nada. And science is the answer. Y la respuesta la encontramos en la ciencia. But unless we know Christ, we really don't know the wisdom that matters. Pero a menos que conozcamos a Cristo, nunca comprenderemos el conocimiento que vale la pena. Now, we just read in Daniel 12 that wisdom shall increase. Ya leímos en Daniel 12 que la ciencia se aumentará. But let's look at verse 10. Pero veamos ahora el verso 10. Sorry. Perdón. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. So the wise are going to understand, and the wicked are not going to. Así que los sabios van a comprender, pero los impíos no lo comprenderán. We're going to see, I believe, things change in this world. God is going to have to judge things. Yo creo que vamos a ver las cosas cambiadas en este mundo. Dios va a juzgar las cosas. And the worldly wisdom isn't going to be enough to take people through what's coming on the earth. Y la sabiduría humana no será suficiente para llevar a la gente a través de lo que está por venir en este mundo. But as Christians, we want to have that wisdom that's going to take us through. Pero como cristianos debemos tener la sabiduría que nos va a llevar hasta el fin. Proverbs 1:7 says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge." Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. So that's the knowledge that really matters, isn't it? Así que ese es el conocimiento que vale la pena.